Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Apuntes. Hoy vamos a hablar de una obra de Giordano Bruno, una obra italiana que se llama De la causa, del principio y del uno, publicado en Londres en 1584, es decir, un año después de su obra llamada La Cena de las Cenizas, que causó una tremenda explosión intelectual, si ustedes quieren. Está dividida en 5 diálogos y dedicada al embajador francés Michel de Castelnau nuevamente. Y aquí se continúa la exposición iniciada en La Cena de las Cenizas. Aquí Bruno va a defender la unidad de la causa universal, del principio universal, y desarrolla una concepción, como ya sabemos del diálogo de La Cena de las Cenizas, animista de la materia, que es eterna, infinita, pero mucho más importante, viva. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, la obra comienza con una expresión de gratitud a Miguel de Castelnau, que es el embajador de Francia en Inglaterra. Recordemos que el papel de Miguel de Castelnau fue el de un mecenas, de un mecenas y protector. Y ahí Bruno entonces con ese protector dedica estas obras. Siempre en el prólogo vamos a encontrar entonces, en este periodo al menos, las gratitudes a Miguel de Castelnau. Y de hecho lo presenta, en primer lugar, lo señala como la gota que vence a la roca, es decir, que tiene perseverancia, o la roca que resiste la tempestad, es decir, una protección firme. Entonces, Castelnau aparece como el puente entre la filosofía y un poder político que de otras formas no habría podido Bruno poder publicar una obra como esta. Y Bruno se describe como un pensador incomprendido, perseguido, pero valorado por los sabios y los poderosos. Y destaca la importancia de su filosofía, asegurando que en su obra se encuentra lo que otras doctrinas han buscado en vano. Introduce el contenido de los 5 diálogos que componen la obra. En el primero, que es el que vamos a ver hoy, defiende sus ideas previas en La Cena de las Cenizas. Si usted no ha visto la obra de La Cena de las Cenizas, les recomiendo que lo haga. Nosotros tenemos el podcast completo de los 5 diálogos de La Cena de las Cenizas para que usted lo pueda verificar. En todo caso, no es absolutamente exclusivo que usted tenga que haber leído La Cena de las Cenizas para comprender este diálogo, pero sí le va a dar un contexto por el cual mucho mejor va a entender la historia. El segundo trata sobre la causa y el principio del universo, explorando el alma cósmica. El tercero examina la materia como principio eterno y divino. El cuarto profundiza en la relación entre materia y forma, incluyendo lo incorpóreo. Y el quinto desarrolla la noción del uno, la unidad fundamental del universo, donde coinciden acto y potencia, materia y forma. Entonces concluye resaltando la importancia de estos principios como base del conocimiento verdadero y llama a su protector a promover y a difundir la comprensión de la realidad. Ahí tenemos entonces el proemio y la dedicatoria a Miguel de Castelnau. Vamos con el primer diálogo, muchachos. En este pasaje conversan Heliotropio, Filoteo y Hermes. Heliotropio compara a los hombres con presos liberados de una celda oscura. Los hombres están acostumbrados a las tinieblas, a la ignorancia, y no soportan la luz del nuevo sol. Es decir, aquí obviamente de las ideas de Bruno. Y Filoteo responde con ironía y dice: pero eso no es culpa del sol si no lo soportan, sino de los ojos débiles, como los de las brujas nocturnas. Y a partir de aquí,
Heliotropio despliega una alegoría inmensa donde nos habla de topos que vuelven a la tierra, aves nocturnas que huyen del amanecer, fieras que gruñen desde sus cuevas y al mismo tiempo de animales diurnos que celebran el sol con júbilo. Es una sinfonía cósmica, o sea, cada criatura tiene su voz, como cada ser humano su forma de reaccionar frente a la verdad. Algunos huyen, otros atacan y unos pocos se alegran con gratitud. Y Filoteo precisa que esa diversidad es natural. Cada animal tiene su voz, pero solo los hombres articulan palabras y razones. Hermes, sin embargo, irrumpe con una advertencia realista y dice: estas conversaciones no son inofensivas. Hablar así ha traído persecución, ha traído burla y ha traído encierro. O sea, nos está recordando, de alguna manera, Hermes, los riesgos de filosofar libremente en los tiempos hostiles. Pero Filoteo no, le dice: no, tranquilo, habla con libertad. Y Hermes entonces nos da un discurso irónico y desbordante de referencia, y dice que no hablará como un profeta, ni como un adivino, ni como un inspirado por Apolo, ni como un sabio oracular al estilo de Edipo o Salomón. No será un Merlín poseído, sino una Sibila en trance. Rechaza todas estas figuras solemnes e inspiradas que representan el discurso profético revelado. En vez de eso, afirma que hablará en lengua común y vulgar, como un hombre que solo cuenta con su propio cerebro. Y lo hace con un tono burlesco, porque ni siquiera los dioses bebedores como Baco, Sileno, Pan o Príapo, los más terrenales hijos erguistas, se dignan a ayudarle. Entonces Hermes se presenta así como alguien que no tiene inspiración divina, sino que un juicio propio. Y Heliotropio, que está algo cansado, le reprocha lo largo del prólogo. De hecho le dice: ya, yo creo que hasta aquí tenemos un prólogo, así que avancemos. Pero Hermes insiste y dice que lo importante es que sus palabras no necesitan ser destiladas ni sublimadas, no requiere artificios alquímicos ni retóricos, son palabras directas, como la aprendió de su nodriza, a quien describe como un humor grotesco, la compara con cuerpos con pechos inmensos, capaces de servir como gaitas de cuero, etc. Una imagen satírica, carnavalesca, que contrasta con las figuras solemnes invocadas antes, que eran los dioses, ¿no es cierto? Y Hermes, con tono irónico, pregunta a Filoteo: ¿qué clase de animales fueron los interlocutores en la cena de las cenizas? Algunos dicen que Bruno hizo el papel de perro rabioso, de mono, de lobo, de urraca, incluso de papagayo. En otras palabras, lo acusaron de mezclar lo noble con lo vulgar, lo serio con lo cómico. Y Filoteo responde con una metáfora gastronómica y dice que esa hora no fue más que una cena, y que así como en una mesa hay ensaladas, carnes, frutas, platos dulces y amargos, también en un diálogo hay partes diversas, unas más nutritivas, otras más ligeras, unas más profundas, otras más entretenidas. La variedad es parte de la riqueza. Pero Hermes insiste y dice: ¿y qué pasa si en esa cena hay platos que nadie debería probar, cosas desagradables, inútiles o incluso dañinas? Y Filoteo responde con más ironía y dice: también en una comida real puede salir un bocado demasiado caliente, un hueso atravesado, un pelo del cocinero o una espina de pescado que atormenta al comensal. Así también en los diálogos, la imperfección y los accidentes aparecen mezclados con lo provechoso, y eso, concluye, es reflejo de la misma condición humana, un mundo en que lo agradable y lo desagradable siempre van juntos desde el pecado de Adán, Pero luego Hermes le pregunta a Filoteo: ¿por qué lo acusan a Bruno entonces de ser un cínico rabioso? Filoteo no lo niega, acepta que eso en parte es verdad, pero justifica su actitud diciendo que sus ataques no son injurias, sino defensas. No se trata de ofender, sino de responder a los que ultrajan a la filosofía misma, para que no se acumulen más agravios. Y Hermes lo cuestiona: ¿no es más propio de un filósofo aguantar con paciencia que devolver golpes como un perro que muerde? Y Filoteo le dice que prefiere mostrar los dientes antes que dejarse molestar. Y ahí el diálogo sube de tono, porque Hermes advierte que con tanta dureza Bruno se gana fama de impaciente y arbitrario. Filoteo responde que no le importa si lo ven como un perro cínico, siempre que lo dejen en paz.
trae a la memoria la figura de Sócrates soportando a su mujer, que era Jántipa, pero que enseguida aclara, no se trata de venganza personal, sino de un propósito de corrección. Y para explicarlo recurre a un mito. Vulcano, el herrero de los dioses, obligado a trabajar sin descanso en su yunque bajo los martillos, produciendo los rayos que Júpiter lanza contra los culpables. Así también él, dice Bruno a través de Filoteo, debe forjar respuestas y castigos que enmienden los errores, aunque eso implique dureza, obviamente. Y ahí Hermes insiste en que Bruno se está pasando de duro y le recuerda que no es Vulcano el herrero de los dioses y que no le corresponde corregir a todos, mucho menos a las multitudes, y menos aún en una patria que no es la suya. Pero Filoteo no se amilana y responde que al verdadero filósofo cualquier tierra le es patria, porque su tarea es universal, como un médico extranjero que trae remedios donde los locales no saben curar. El filósofo asimismo tiene el derecho a ejercer, aunque no lo acepten como patriota ni como sabio. Pero Hermes le replica y dice, tus testigos son pocos, casi nadie te conoce. Y Filoteo concede eso, pero le dice que precisamente porque son pocos los verdaderos médicos y muchos los enfermos, es necesario defender la auténtica filosofía como si fueran gemas preciosas, aunque estén arrojadas a los pies de los cerdos. Filoteo dice que no actúa con orgullo personal ni por rencor, sino por amor a su madre, que es la filosofía, y por celo contra quienes lo profanan. Ataca con dureza a los pedantes, esos falsos sabios que cargan libros, que se dejan barba y aparentan gravedad, pero reducen la figura del filósofo a la de un charlatán o un saltimbanqui. Por culpa de ellos, dice, para el vulgo, filósofo ya no significa sabio, sino que un embaucador, un burlón. Y ahí interviene Heliotropio y nos dice que para mucha gente los filósofos son más despreciables aún que los capellanes, y eso porque muchos falsos filósofos, es decir, los pedantes y charlatanes, han degradado el nombre de la filosofía hasta volverlo sinónimo de impostura. Y Filoteo le dice que cuando los filósofos eran tan respetados en la antigüedad, podían convertirse en legisladores, consejeros, reyes o sacerdotes. Pero hoy, en cambio, los malos sacerdotes desacreditan lo divino y los falsos filósofos desacreditan la ciencia. Entre ellos, una multitud de bribones y pedantes hunde aún más a la verdadera filosofía, que queda reducida al desprecio. Y ahí interviene Hermes y observa que Teófilo parece único en su pasión. O sea, nadie defiende tanto la filosofía como él, aunque su celo lo hace impaciente. Pero Heliotropio lo justifica y dice, los demás filósofos no han hallado un tesoro como el de Bruno, quien ha visto la verdad. Por lo tanto, se debe defenderla, con el mismo celo que uno protege un diamante o un tesoro oculto. Ahora bien, se dice que en la cena de las cenizas, Bruno injurió a una ciudad, a toda una provincia, e incluso a un reino, porque recordemos eso, muchachos, que en la cena de las cenizas, Bruno comienza a hablar muy mal de la plebe inglesa. Habla mal de la plebe inglesa, pero no así de los intelectuales, de los círculos intelectuales, de los aristócratas, no habla mal de ellos. Entonces es difícil. Pero Filoteo, fíjense, lo niega categóricamente y afirma que jamás pensó ni quiso insultar a un pueblo entero y que de haberlo hecho estaría dispuesto a retractarse 1000 veces. No se puede juzgar a un reino ni a una ciudad como un todo, porque siempre existen diferencias internas. Hermes admite que en general Bruno procedió con razón y discreción, aunque se le pueda reprochar cierta dureza en los detalles. Heliotropio, por su parte, señala que los rumores son fruto de quienes se sintieron personalmente atacados y quisieron disfrazar su herida como si fuera un agravio colectivo. Hermes, sin embargo, concede que algunas personas de buen juicio sí lo interpretaron como un ataque general, porque las costumbres criticadas parecían típicas de la nación. Entonces, claro, una vez que Bruno había hablado mal de la sociedad y de la plebe inglesa, como habló de la plebe, pareciera abarcar un gran número de personas y no habló de forma agradable, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto en la cena de las cenizas, en el segundo diálogo y en el tercero. Y de hecho habla del idioma inglés, no sé si se acuerdan, pero
los que han escuchado la Cena de las Cenizas, pero dice algo divertido porque el idioma inglés solamente le sirve a los ingleses, o sea, no sale de las Islas Británicas el inglés. Y por lo tanto, la verdad es que los ingleses no se dan el trabajo de conocer otro idioma, como tratando de decir que son salvajes, que los ingleses son salvajes, que no saben ninguna otra lengua que el inglés. Porque acuérdense que antes el idioma culto y el idioma que traspasaba todas las fronteras era el latín. Y claro, ahora se da todo al revés, ¿no es cierto? Es el inglés el idioma universal. Pero también criticaba otras acciones, que los ingleses eran rudos, eran maleducados, se burlaban, etcétera. Entonces, algunas situaciones también menciona Bruno, bien desagradables con respecto a los extranjeros, porque los ingleses tenían una reacción muy, muy hostil hacia los extranjeros. Y entonces el extranjero se ve obligado a sonreír, a decir buenas palabras, aunque no tuviera culpa de nada. Pero bueno, los vicios, dice Filoteo, sigue defendiéndolo a Bruno, porque es Bruno el que está hablando. Y dice, los vicios que él señaló en Inglaterra, o sea, los vicios que Bruno señaló en Inglaterra, no son peores que los que existen en las naciones más ilustres del mundo, incluida Italia, su propia patria. Y reconoce que junto a las virtudes más altas siempre florecen los vicios más profundos, porque, según su filosofía, los contrarios coinciden en el mismo principio. Y ahí el Eutropio lo respalda y dice, allí donde abundan los ignorantes, también aparecen espíritus raros y selectos. Cada nación tiene luces y sombras, y la proporción entre perfecciones e imperfecciones es casi inevitable. Hermes, sin embargo, expresa su dolor. ¿Por qué Bruno eligió fijarse en los peores representantes de Inglaterra y no en aquellos que muestran nobleza, letras, armas y cortesía? ¿No es injusto dar la impresión de que un pueblo entero está corrompido? En un gesto poco común, Filoteo concede el punto, reconoce la justicia de la observación de Hermes y admite que se arrepiente de haber fundado su crítica en ejemplos tan bajos. Llega incluso a decir que ojalá esos diálogos no hubiesen sido escritos y promete evitar que vean la luz en adelante. Fíjense la retractación de Filoteo. Y Hermes le dice que no quiere censura para nada, pero sí una corrección. Prefiere que esos diálogos se traduzcan y circulen para que sirvan de espejo a los mal educados y los mueva al menos a la vergüenza, porque el honor y el valor no consisten en molestar a los demás, sino en cultivar la virtud y la cortesía. Interviene Heliotropio y advierte que a veces es peligroso que un hombre noble discuta con la multitud, porque corre el riesgo de ser ridiculizado. Hermes, en defensa de Inglaterra, reconoce que los blancos de la sátira de Bruno no representan a la nación, sino que son como la suciedad de un barco, clérigos petulantes y doctores vanidosos que confunden títulos con sabiduría. Pero lo que más le duele es la dureza de Bruno hacia la universidad, institución que, con todos sus defectos, también tiene una historia gloriosa. Y Filoteo responde con equilibrio, admite que sus errores no son peores que los de otras universidades europeas, donde abundan doctores pedantes, pero no niega los méritos de Oxford, su orden, sus ceremonias, la seriedad académica y sobre todo su contribución a la metafísica. Recuerda que, antes que en otros lugares, allí floreció una parte de la filosofía que iluminó a Europa. Y sin embargo, no se queda en el elogio. Su molestia está en los académicos contemporáneos, que presumen de una elocuencia pulida, pero desprecian a sus antecesores, llamándolos sofistas. Para Bruno, esa vieja metafísica, aunque imperfecta, era más valiosa que la retórica hueca de los modernos. Mejor un Aristóteles maculado de errores, pero que filosofaba en serio, que un orador que se queda en la superficie. Y el Eutropio saca una anécdota cómica. Un fraile que predicando recitó el catálogo de 120 monedas romanas para impresionar con su memoria. Y al acabar, alguien le pidió una moneda y él tuvo que reconocer que no tenía nada. Era un mendicante. Un ejemplo claro de una erudición, pero que es inútil. Y Hermes intenta defender a la universidad y dice que nadie puede graduarse sin beber en la fuente de Aristóteles. Pero el Eutropio lo ridiculiza
Y cuentan que en Oxford había 3 fuentes de agua llamadas Aristóteles, Pitágoras y Platón, de donde se sacaba agua para la cerveza. Así, literalmente, todos bebían de Aristóteles. Y Hermes suspira y nos dice que demasiados doctores hay, tanto que su título ya no vale de nada. Se han vuelto tan comunes como las sardinas, al punto de que los nobles verdaderamente doctos prefieren no llamarse doctores porque ese nombre suena más a pedantería que a sabiduría. Y Filotío nos dice que esto pasa en todas partes. Hay verdaderos sabios y falsos clérigos, pero los pedantes, cuanto más quieren parecer grandiosos como dioses, más se vuelven caricaturas, hinchados de retórica mientras discuten trivialidades. Y ahí en ese punto, Hermes le dice a Filoteo, ya, pero dejémonos de estas cosas, y le pregunta a Filoteo, oye, ¿qué libro lleva en la mano? ¿Es la Cena de las Cenizas? Y Filoteo le dice, no, no es la Cena de las Cenizas, son otros diálogos que tratan sobre la causa, el principio y el uno. Y Filoteo le explica a Hermes que este es un diálogo muy diverso a lo que fue la Cena de las Cenizas. Y Hermes le dice, ¿y quiénes es un diálogo? Pero entonces, ¿quiénes hablan ahí? Y Filoteo le dice, bueno, está Alejandro Dixon, fiel amigo de Bruno, que introduce los temas, luego él mismo, es decir, Teófilo, encargado de desarrollarlos, Gervasio, un espectador curioso y burlón, y finalmente el personaje más polémico, que es Polihimnio. Polihimnio es el relato vivo del pedante. Se proclama censor, crítico, maestro de todos, y se crea a la vez Momo, Orfeo y Aristóteles. Su obsesión es diseccionar palabras, corregir acentos, clasificar frases, cambiar letras, no homo sino homo, no honores sino honores, es decir, sin la H, ¿no? Vive rodeado de diccionarios, lexicones y cornucopias como si fueran tesoros divinos, y cada gesto lo infla de orgullo. Cuando ríe se cree Demócrito, cuando se entristece es Heráclito, cuando discute es Crisipo, cuando imagina es Platón. Y la sátira que estaba haciendo aquí se agudiza cuando Bruno lo muestra corrigiendo a los héroes de la Eneida, donde aprueba a Eneas, reprende a Héctor, se conduele de Príamo y hasta disculpa a Dido. Y al final baja de la cátedra como si hubiera ordenado los cielos y gobiernos enteros. Por lo tanto, aquí vamos a ver también nuevamente la figura del pedante, como la vimos en el Candelero con Manfurio, la vimos en Prudencio en la Cena de las Cenizas, y ahora la vamos a ver con este personaje en este libro. Y ahí Heliotropio dice, mira, usted puede decir lo que quiera de las personas, pero ¿y si la felicidad no dependiera de la verdad, sino de la percepción? Heliotropio nos dice que es más feliz un pobre que se cree rico que un rico que se siente pobre. Es más feliz el que tiene una mujer torpe que le parece hermosa que el que posee una belleza divina que lo aburre. De este modo, ¿por qué querer sacar a los ignorantes de su dulce locura? Ellos son felices en sus limitaciones. Un asno disfruta de la hierba tanto como un hombre del pan blanco. Un cerdo goza con las bellotas tanto como Júpiter con el néctar. Entonces, ¿por qué privarlos de ese gozo? Y quién sabe, añade con un guiño escéptico, si la verdadera felicidad no consiste en la gramática misma, por ejemplo, en las uniones y aposiciones de las palabras. Y ahí Hermes retoma y dice que el mundo es un círculo de burlas. Nosotros ridiculizamos a los pedantes, los cortesanos se ríen de nosotros, los monjes de todos, y así sucesivamente. O sea, cada grupo considera loco al otro, y al final todos compartimos la misma condición de locura. Y Filoteo, que también quiere aportar su mirada contra los pedantes, los pinta como traficantes de Júpiter, ladrones de Epimeteo, coperos de Baco, cuidadores de asnos, concubinarios de ninfas, una procesión grotesca de títulos inventados que ridiculizan su falsa autoridad.
Y Bruno convierte su erudición entonces en una caricatura. Luego también ataca directamente la misoginia y afirma que no hay locura más vil que ser enemigo de la mujer, porque es enemistarse con la naturaleza misma. Y aquí introduce una inversión simbólica. Todos los vicios son masculinos, todas las virtudes son femeninas. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la majestad, la divinidad, todas son femeninas en nombre y en esencia. Frente al pedante Polibnio, que degrada a las mujeres. Bruno entonces exalta a la musa Polibnia, fíjense, para burlarse de este pedante de que es el que vamos a hablar en el segundo diálogo. ¿Y qué mejor prueba, dice Bruno, qué mejor prueba de la excelencia femenina que la mismísima reina Isabel? La describe como la más sabia, la más prudente, la más docta y hermosa entre las reinas del pasado y del presente. Ninguna Semíramis, Cleopatra o Dido puede compararse con ella. Mientras los ríos de Europa corren violentos y ensangrentados, el Támesis fluye tranquilo porque Isabel ha pacificado el océano con el brillo de sus ojos. Fíjese lo que dice aquí Filoteo o Bruno con respecto a la reina Isabel. O sea, es una garantía viviente de la filosofía de Bruno. Y mientras Filoteo hablaba tanto, Hermes lo interrumpe, le dice, porque ya está cansado contra esta cuestión de los pedantes y ensalzar a la reina Isabel, le dice que no añada más agua al océano ni luz al sol, ¿ya? Que no insista con la próloga de esta polémica. Entonces, tenemos que volver al curso, nos dice Hermes. Pasemos de la sátira a lo sustancial. Y así pide que Filoteo comparta el contenido de los nuevos diálogos que trae en mano. Y Filoteo responde con un sencillo gesto. Tómalo, léelo. Y así terminamos entonces, muchachos, este primer diálogo de la causa, del principio y del uno, que en realidad es una presentación con respecto a los sucesos que pasaron en la cena de las cenizas. Si Bruno se comportó de manera, si más bien los ingleses intelectuales eran los que estaban equivocados, un montón de cosas con respecto a la cena de las cenizas. Como les dije al principio, no es absolutamente necesario escuchar o leer la cena de las cenizas para comprender estos diálogos, ¿ya? Pero sí es para tener un contexto, porque la cena de las cenizas, por lo menos el libro tercero, cuarto, quinto, libro tercero, cuarto, quinto diría yo, ya expresa una gran parte de su filosofía Giordano Bruno, sobre todo con respecto al mundo vivo. ¿Ah? Con respecto al mundo vivo, al movimiento de los planetas, al universo infinito. O sea, igual dice cosas que son sustanciales con respecto a su filosofía. Así que sería importante igual leer la cena de las cenizas, pero como le sigo diciendo, esta obra no tiene como prerequisito leer la cena de las cenizas. Bueno, muchachos, entonces en el segundo diálogo vamos a entrar de lleno en este texto, así que les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo.
Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.